Bendiciones hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Hoy quiero compartir con vosotros un video del Padre Luis Toro en el cual vamos a hacer algunas apreciaciones a lo que el sacerdote pues le explica nada más y nada menos que a un chico que es protestante. Un chico que es protestante pero que es de admirar porque el chico hace una pregunta bastante clara sobre el purgatorio y es un chico que está abierto a saber y entender la verdad de la Iglesia, la verdad del cristianismo, lo que enseña la Iglesia, lo que enseña la tradición sobre el dogma del purgatorio. Muchos dirán, las personas que hayan visto ese video y sean protestantes, ¿qué van a decir? Que ese chico es un católico encubierto, que es un show del sacerdote, ¿verdad? Y cosas así, personas que están cerradas a la verdad y no se quieren abrir a la verdad que es Cristo, una verdad que libera, ¿verdad? La verdad es Cristo y esa verdad la dejó el Señor en su iglesia. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver y vamos a reaccionar a ese precioso video del Padre Luis Toro. Bien, hermanos, estamos ya compartiendo pantalla y me parece muy interesante que un chico, en este caso un chico protestante, de aquí al que ven, pues está interesado en saber en dónde aparece el purgatorio en la Sagrada Escritura. Yo creo que eso también es un movimiento, ¿no?, del Espíritu Santo que mueve a nuestros hermanos pues a saber más sobre la doctrina católica. Además, se nos va la vida, nada más y nada menos que la salvación, ¿verdad? El saber que existe un purgatorio pues puede cambiar bastante tu idea sobre la muerte y lo que hay más allá de esta vida, porque muchos de ellos ignoran que ellos mediante sus oraciones, sus sacrificios, ayunos y sobre todo también el sacrificio de la Santa Misa, pues ayuda a las almas de los difuntos, de sus familiares, amigos, conocidos, etcétera. Y me parece, de verdad, una persona, este señor, que va buscando la verdad y quiere ver qué es lo que enseña pues su iglesia protestante, pero también tiene la inquietud de saber qué es lo que enseña la iglesia católica y, como no, pues va a preguntarlo pues a un sacerdote, ¿no? En este caso, el Padre Luis Toro. La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. Aunque he visto muchos videos suyos en los cuales usted habla de que no es una segunda oportunidad para el pecado. Pero Eso es muy importante saberlo y aclararlo. El hermano protestante siempre nos tira la cara de que el católico, o en este caso la iglesia, enseña que el purgatorio es una segunda oportunidad para aquellos que ya están condenados. Por eso dicen muchos de ellos, y claro, el católico pues puede fornicar, puede ser alcohólico, mujeriego, etcétera, y no les importa porque ellos piensan que el purgatorio les va a dar esa segunda oportunidad, ¿no? El católico o el no católico que muera en pecado mortal, la iglesia enseña que está condenado. Se condena, no porque Dios lo condene, sino porque él mismo, mediante el pecado, rechaza el amor misericordioso de Dios. Y repetimos, el purgatorio es para las personas que han muerto en gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificado, ¿verdad? Y es mediante el purgatorio como nosotros, ese reato de pecado que queda en nuestra alma, pues es donde se purifica, ¿verdad? En ese estado pasajero del purgatorio. El alma que está en el purgatorio sabe que ya está salvado, sabe que le espera el cielo y por un lado pues sufre, ¿verdad? Sufre ese alma porque ha visto por un instante al Creador y sufre porque anhela estar con el Creador eternamente. quiero saber en sí de qué texto bíblico se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor. Es lo que quiero saber. Gracias. No se me vaya para que podamos entablar una conversación así sencilla. Exacto. Mateo capítulo 5, versículo 25,
Ahí no dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. Y muchos dirán, ve, si no aparece la palabra, pues entonces es una doctrina falsa. Ahora lo va a explicar el Padre Toro con bastante amplitud. No aparece la palabra, pero sí existe, sí aparece la enseñanza, purgatorio, Trinidad, encarnación, etcétera. Son términos teológicos y filosóficos que la Iglesia, con el devenir de los años, con el devenir de los siglos, pues tuvo que crear para darle un nombre propio a esas enseñanzas, ¿verdad? Que sí aparecen en la Biblia, aunque el nombre técnico o teológico o filosófico no aparezca de manera literal en la Sagrada Escritura. La palabra no. Existe la doctrina. Eso sí existe. Mateo 5:25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. La tiene ahí en el... Sí, pero no sé si igual porque esta es la Reina No me Valera. importa. No, me Ok. gusta que la lea de ahí. Espérese usted. Mateo, ¿qué? Mateo 5:25. Sí, Porque de la Reina Valera... No, es la Reina Valera. Deje que él tiene... Ok. Es que los hermanos separados hay que leerle con la Biblia de ellos. Exacto. Para que ellos no digan que está en la Biblia de nosotros y en la Biblia de ellos no está. Ok, 5:25. En adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros llamamos purgatorio. Fíjense, por ejemplo, allá por las cartas de San Pedro, la epístola de San Pedro, recuerden ese pasaje en donde el apóstol pues nos enseña que antes de la redención de Cristo, pues el Señor cuando murió estuvo predicando ¿a quién? A espíritus encarcelados, espíritus que esperaban la redención y que esperaban en ese lugar. No era un lugar de sufrimiento, no era un lugar tampoco de gozo, ¿verdad? Era una especie como de limbo en el cual pues las almas esperaban desde tiempos de Noé hasta la redención de Cristo, pues la salvación, esperaban al Mesías. Y fíjense cómo Jesús usa esa misma palabra, ¿verdad? La cárcel, el juez es Dios y la cárcel pues ese estado en el cual se encuentra el alma a la espera, no ya de Jesús, porque Jesús ya realizó el sacrificio de redención en la cruz, ¿verdad? Pero sí espera en este caso la entrada triunfal al cielo una vez que ya haya terminado ese periodo temporal de purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que entonces pueda llegar a eso no. Fíjense con qué sencillez de corazón este hermano, el Señor lo bendiga, no sabemos si se ha convertido o no finalmente a la Iglesia Católica, pero fíjense con qué docilidad
acepta la palabra de Dios. Podemos ver otro tipo de protestantes que le van a dar 20 o 50, 100 vueltas a ese versículo y aunque sepan de manera clara, de manera concisa, de que ese verso pues le está mostrando el purgatorio, siempre te van a buscar la vuelta y la vuelta por aquí y la vuelta por allá para no dar su brazo a torcer y creer en lo que la iglesia ha creído por 2000 años y también lo han creído los judíos. Por eso los judíos cuando muere un familiar, un ser querido, rezan el Kadish. El Kadish es la oración del doliente. Son unas oraciones que se hacen a Dios, que es misericordioso, para que tenga misericordia por ese alma. Esa creencia del purgatorio no es un invento de la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica lo ha aclarado mediante los concilios y mediante, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que es la que guía a la Iglesia hasta toda verdad. Nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato. El padre Luis lo explica de una manera graciosa, ¿no? Y es así. Porque ¿qué es lo que dice el protestante cuando le hablan del purgatorio? Dice, no, el purgatorio no puede existir, es más, no existe porque el Señor lo hizo todo en la cruz. Por supuesto, el Señor te trajo la redención, te trajo la salvación para salvarnos todos. Pero ¿nos vamos a salvar todos? Claro que no. Pues bien, si el purgatorio no existiera, tú y yo nos iríamos al infierno. No tú y yo solamente, sino todos nos iríamos al infierno. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Todos somos pecadores. Si no hay un lugar en el cual tengamos que pagar por esos pecados, pues todos iríamos al infierno. No quedaría sitio en el infierno para un sinvergüenza más. El purgatorio es, permítanme decirlo de esa manera, es la obra maestra de Dios. Se sacó de la manga Dios ese purgatorio porque, como dice San Pablo a Timoteo, quieren que todos los hombres se salven. Eres un sinvergüenza, te arrepentiste cuando ibas a expirar tu último suspiro. El Señor aceptó tu perdón y te perdonó. Pero hay cositas las cuales pues tenemos que pagar. Hay cosas que, hay pecados que hemos cometido, no hemos podido retribuirlos y mediante el purgatorio, al no poder retribuir ese pecado en este mundo, pues lo debemos de hacer allí, en el purgatorio, porque no de todos los pecados que cometamos vamos a poder retribuir. Te pongo un ejemplo. Si yo mañana tiro una piedra a un cristal de un vecino y lo rompo y se lo pago, ¿verdad? Yo he cometido ese pecado y yo retribuyo ese pecado. No solamente le pido perdón y punto, ¿no? Sino que la justicia de Dios, pues como estoy diciendo, va más allá, ¿no? Tenemos que pagar por ese pecado. No podemos robar 1000 euros, irnos, nos lo gastamos y vamos al banco y luego le pedimos perdón. No, ¿sí? ¿Está bien? Tenemos que pedir perdón, pero tenemos que pagar, tenemos que retribuir, tenemos que devolver el daño que hicimos, ¿verdad? Hemos cometido transgresiones, que hemos ofendido a Dios. Y esas ofensas a Dios
quizás no hemos tenido tiempo de poder pagarlas en esta vida. Y Dios ha querido que tú en la otra pues puedas también recibir su perdón. Y pague hasta el último. Por ejemplo, a ver, con el ejemplo nos entendemos. Mire, hermano, usted y yo sabemos que robar es malo, es un pecado. Vamos a suponer que aquí el hermano Luis, perdóneme Luis que me meta con usted, es el hombre más santo que puede existir. Pero resulta que la mujer estaba cumpliendo años y él quería brindarle un sancocho de gallina criolla. Y fue a robarle la gallina a la vecina. Y vino el vecino y le metió un tiro y lo mató. Él era muy santo, pecado no tenía. Pero lo mataron robándose una gallina. Para su entender, en ese Dios que dice la Biblia que es amor y misericordioso, ¿usted cree que Luis, el único pecado que tiene es que robó esa gallina? ¿Cree que Luis sería condenado al infierno por toda una eternidad por una gallina? En realidad diría que tiene que pagar por lo que hizo. Tenía que pagar. Y cuando pague hasta la última pluma de la gallina, saldrá. Exacto. Se salvará. Exacto. Puedo entender claramente este tema, aunque no lo tenía bien claro. Va, una segunda cita para que la tenga más clara. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13. Usted mismo lo lee porque yo de ahí no la he leído y necesito escucharla de la Biblia Reina Valera. 3:13. Primera de Corintios 3:13. Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Siga. Así es, ¿dónde se podrá ver la obra de cada cual? Si no es en el día del juicio. Porque como dice la teología católica, y así lo enseña, es que en el momento de morir el Señor nos va a exponer. Vamos a ver como en una gran pantalla. Imagínense que hemos ido al cine y estamos delante de esa gran pantalla, pero esa película es la de tu vida y la de mi vida. Y vamos a ver nuestras buenas acciones. También vamos a ver las malas, los pecados que te avergüenzan y los pecados que me avergüenzan, pecados que yo no quisiera que mis hijos supieran. Pero vamos a pasar por eso todos. Y vamos a ver también y vamos a entender el sufrimiento que hemos causado a los demás mediante nuestras acciones. Entonces, cuando Dios te dé la sentencia, tú sabrás que esa sentencia es totalmente justa, porque te está mostrando las pruebas. Te está mostrando las pruebas. Y el alma que deba de ir al purgatorio va a querer ir al purgatorio cuando sepa lo que le espera, estar en el cielo junto a Dios, con la Santísima Trinidad de la Virgen María, los santos ángeles, arcángeles, sus familiares. Él va a querer entrar a la gloria del cielo con todo ese lastre de pecado, con todo ese barro, hojarasca, con toda esa suciedad, ¿verdad que no? El alma mismo lo pide. Y la justicia de Dios así te lo exige. Porque como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, nada impuro, nada sucio entrará al reino de los cielos. Si la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Siga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Sí será salvo o no será salvo? Sí será salvo. Siga. Aunque así como por el fuego. Aunque así como por el fuego. Sí se salvará, pero tiene que pasar por el fuego. A eso lo llamamos purgatorio. Entonces,
después del purgatorio hay una salvación. Es como, disculpe, quizás decir la persona que muere creyendo en Jesucristo y que muere en gracia. Sí, sí. Creyendo en Jesucristo, pero no muere plenamente en gracia, muere con un pecado. Ah, ok, ya entiendo. Porque el que muere en gracia, ¿se acuerda el buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que nosotros luchamos? Llegar un día ante Dios como el buen ladrón, no pasar por el purgatorio. ¿Por qué nos esforzamos por confesarnos? ¿Por qué nos confesamos por hacer el bien? ¿Por qué nos confesamos de apartarnos del mal? Nos esforzamos por apartarnos del mal para no tener que pasar por el purgatorio. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es una bendición de Dios. Eso es lo maximito. Ahí luchamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que dan lo menos. No, tenemos que dar lo máximo para... Pues yo, hermanos, una cita que pocas veces la oigo de sacerdotes, ¿no? Es la cita de Sabiduría, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante hasta el 6. Sabiduría, capítulo 3, versículo 3. Venga. Y su partida de entre nosotros, están hablando de los difuntos, ¿no? De las personas que mueren. Y su partida de entre nosotros por completa destrucción, pero ellos están en paz. Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Tu esperanza y mi esperanza, hermano. Por una corta corrección recibirán largos beneficios. Por una corta corrección recibirán largos beneficios. Por un purgatorio, por un poco de sufrimiento que vas a pasar allí, vas a tener muchísimos y largos beneficios. Estar en el cielo, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Como oro, fíjense el pasaje de Corintios, 1 Corintios 3:13, que es muy parecido a lo que os voy a leer ahora. Como el crisol, como oro en el crisol, los probó y como holocausto los aceptó. El purgatorio, hermano, hermana, es una realidad. No podemos tapar el sol con un solo dedo. Eso es imposible. El creer que el purgatorio no existe es la demostración de un incrédulo, que aunque dice que ama a Dios, que busca la verdad, que lee la Biblia, pero tampoco nunca leyó libros de patrística, de los santos, ¿verdad? Y no sabe, no entiende de ese Dios que es misericordioso. No es un Dios vengativo, porque como el ejemplo que ha puesto el padre Luis, si una persona roba una gallina, la persona más santa, la que tú quieras, roba una gallina, pero el dueño de la gallina lo ve y le da un tiro, esa persona cae al suelo y muere. Por la lógica protestante, el Dios que ellos predican, ¿qué tendría que suceder? Pues esa persona se tendría que condenar por una gallina. O sea, la sangre que derramó Cristo por esa persona vale menos que esa gallina. El Dios que enseña la iglesia, un Dios misericordioso, has muerto por robar esa gallina. Has sido santo, has tratado de agradar a Dios, has luchado por ganarte el cielo, pero tuviste un fallo, quisiste robar esa gallina. ¿Acaso Dios va a permitir que ese alma se pierda por una gallina? No. Ese es el Dios que la iglesia por 2000 años predica. Un Dios misericordioso, un Dios cercano, un Dios que no es vengativo, no es un Dios que paga ojo por ojo, diente por diente. Fíjense, esa es una pequeña muestra del
Dios que predica el mundo protestante y el Dios o el Cristo que predica la Iglesia católica. Espero, hermano, hermana, que te haya gustado esta reacción al video del padre Luis Toro, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Espero que las aportaciones que se hayan hecho a este video pues puedan ser de edificación para tu vida, para que puedas vivir tu fe pues feliz de saber que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para ti, que Dios no quiere que te pierdas y que si nos perdemos es porque tú y yo nos esforzamos en perdernos. Dios te guarde, Dios te bendiga.